Hay encuentros que no llegan para quedarse, pero sí para acercarse justo lo suficiente como para desordenarte el alma. Aparece alguien, como surgido de un sueño que apenas recuerdas, y su sola presencia reordena todo lo que creías estable. No se trata de un capricho, ni de una obsesión vacía. Es una sensación profunda, arquetípica, que parece hablar un idioma antiguo que tú también conoces, pero habías olvidado. Esa persona no llega para compartirte una vida, sino para activar algo que en ti dormía. Y aunque no puedes retenerla, tampoco puedes ignorarla. Te descubres sonriendo sin motivo, sintiendo que todo cobra un sentido misterioso, mientras una parte de ti quiere huir y otra quedarse para siempre. Pero hay algo que lo impide. A veces es la distancia, otras veces el momento, los compromisos, las diferencias insalvables. Lo cierto es que hay una barrera invisible que separa lo que se desea de lo que puede ser. Y sin embargo, todo en ti grita que esa persona tiene algo que ver contigo en un nivel más allá de la lógica. Carl Jung decía que el alma tiene sus propios propósitos, más allá de la voluntad consciente, y que el inconsciente nos pone frente a situaciones diseñadas para nuestro crecimiento interior. En este contexto, cuando alguien aparece con una fuerza transformadora, pero sin posibilidad de pertenencia, el mensaje no es esto no es para ti, sino esto es para que te mires. Porque esa cercanía sin posibilidad es un lenguaje del alma. No hay coincidencia en que esa persona llegue justo cuando te sentías estancado, seguro, o incluso resignado. Su presencia remueve, agita, activa. Es como si viniera a decirte, aún hay vida, aún hay deseo, aún hay algo más profundo que no has explorado. Pero ese regalo viene envuelto en imposibilidad, y eso duele. Porque no puedes poseer lo que sientes que te pertenece, ni alejar lo que no puedes tener. Este tipo de vínculos no son errores emocionales. Son símbolos vivientes, activadores de tu propia psique. Jung lo llamaba sincronicidad, cuando dos eventos se cruzan con un sentido emocional profundo, aunque aparentemente no haya causa directa entre ellos. Ese cruce de caminos, esa persona imposible, es una sincronicidad cargada de revelación. Y cuanto más luchas por entenderla desde la lógica, más se escapa su sentido verdadero. Tal vez piensas, si no puede quedarse, ¿para qué vino? Y la respuesta está en ti. Esa persona llega como un espejo, pero no uno que devuelve tu reflejo físico, sino uno que muestra tu reflejo emocional. Lo que ves en ella no es solo belleza, inteligencia o energía. Lo que ves es una parte de ti que necesita salir a la luz. Y por eso duele tanto, porque más allá del otro, te estás enfrentando a ti mismo. Jung decía que el proceso de individuación comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que solo podemos hallar dentro. Entonces, cuando esa persona aparece y no puedes tenerla, la vida no está negándote el amor. Está proponiéndote un viaje. Uno que comienza por aceptar lo que sientes, incluso si no puedes vivirlo. Porque el alma no necesita que se cumplan los deseos del ego. Necesita recordar quién eres en lo más profundo. Y ahí es donde empieza la transformación. No al lado del otro, sino al lado de ti mismo. No luchando por cambiar las circunstancias, sino por comprender el sentido oculto de ese encuentro. El universo no pone a alguien en tu camino por crueldad. Lo hace por sabiduría. Porque esa cercanía imposible puede ser la clave para abrir una puerta interior que has mantenido cerrada por años. Y por eso, si llegas hasta el final de este video, te compartiré una herramienta concreta y poderosa. Una práctica que podrás usar cada vez que alguien te remueva así, para transformar esa confusión en claridad y ese dolor en crecimiento. Porque esa persona no vino a quedarse, vino a mostrarte una ruta de regreso a ti. No todo lo que nos conmueve está destinado a convertirse en realidad. Y esa es una de las lecciones más duras que el alma debe atravesar. Nos enseñaron a perseguir, a conquistar, a luchar por lo que queremos. Pero el alma tiene otros ritmos. A veces su camino es aceptar. No la derrota, sino el propósito oculto.
Cuando alguien llega y no puede quedarse, no es un castigo, es una invitación a mirar más hondo. Lo que esa persona te despierta no es solo atracción. Es energía psíquica moviéndose. Es sombra emergiendo. Es deseo acumulado, emociones reprimidas, anhelos antiguos vibrando de nuevo. Por eso se siente tan fuerte. Porque no es solo un vínculo con otro ser humano, es un vínculo con una parte de ti que estaba silenciada. Y esa intensidad, aunque duela, es un regalo disfrazado de frustración. En estos encuentros es común que el ego se confunda. Cree que si siente algo tan real, debe poder concretarlo. Y cuando no sucede, se desmorona. Pero el alma no se guía por resultados. Se guía por resonancias. Si esa persona activó algo profundo en ti, entonces su presencia cumplió su misión. No necesitaba quedarse para dejar huella. Bastaba con tocar ese lugar que habías olvidado. Muchas veces se trata de una necesidad que no sabías que tenías. De repente, alguien te hace sentir importante, deseado, visto, y tú crees que lo necesitas a él o a ella. Pero lo que realmente necesitas es volver a sentirte así contigo mismo. Esa persona no vino a darte eso, vino a mostrarte que puedes sentirlo, y que la fuente original de todo eso está en ti, aunque hayas aprendido a negarlo. Desde la perspectiva de Jung, los grandes movimientos emocionales son puertas. Y cada puerta tiene un guardián. A veces ese guardián es una persona imposible. No vino a cerrarte el camino, sino a preguntarte, ¿estás listo para cruzar hacia una versión más consciente de ti? Y esa pregunta no puede responderse desde el pensamiento racional. Solo se responde sintiendo. La dificultad de estos encuentros radica en su ambigüedad. Nada es claro. Todo es intenso, pero incierto. Sientes mucho, pero no sabes hacia dónde ir. Es como un mapa incompleto que solo puede leerse con el corazón. Y sin embargo, ahí está el aprendizaje más valioso: aprender a caminar sin certezas. Aprender a sostener la intensidad sin poseer. Aprender a sentir sin necesidad de controlar. Cuando puedes mirar a esa persona con gratitud, aunque no esté contigo, algo en ti se libera. Ya no estás esperando, ni luchando. Estás presente. Y eso transforma todo. Porque has dejado de depender de lo que ocurra para validar lo que sientes. Has dejado de condicionar tu crecimiento al resultado externo. Y eso es evolución real. La vida no siempre nos da lo que queremos. Pero siempre nos da lo que necesitamos para crecer. Esa persona que no puede estar contigo es una de esas lecciones sagradas. No para castigar, sino para revelarte. No para romperte, sino para desarmar la estructura vieja que ya no te sostiene. Y cuando lo ves así, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve guía. Y aquí es donde el alma comienza a hablar más claro. No desde la herida, sino desde la sabiduría. Comienzas a entender que no todas las historias necesitan final feliz para haber cumplido su propósito. Que hay vínculos que no fueron hechos para durar, pero sí para despertar. Y ese despertar, aunque solitario, es profundamente tuyo. Una mujer llamada Mariana, de 38 años, vivía en Monterrey. Trabajaba en el área administrativa de una universidad y había pasado por un divorcio complicado 2 años atrás. Un día, en un curso de liderazgo, conoció a Esteban, un facilitador con el que compartió una afinidad inmediata. Él era brillante, cálido, apasionado por lo que hacía. Había entre ellos una conexión evidente, pero también un obstáculo. Él estaba comprometido y vivía en otra ciudad. Nunca hubo una traición, ni un romance. Solo largas conversaciones, silencios llenos de significados, miradas que decían más que 1000 palabras. Y una despedida que la dejó con el alma removida. Mariana no entendía por qué algo que nunca ocurrió dolía tanto. ¿Por qué alguien que no era parte de su vida cotidiana se había vuelto tan significativo? En sus intentos por racionalizar lo que sentía, pensó que era soledad, proyección, deseo reprimido.
Pero había algo más. Sentía que él le había mostrado una versión de sí misma que hacía mucho no reconocía. Una mujer viva, curiosa, abierta al misterio. Esteban no se la había dado, solo la había despertado. Carl Jung explicaba que estos encuentros son activadores de contenido inconsciente, que el alma se proyecta sobre el otro para mostrarnos algo que está listo para emerger. En el caso de Mariana, no era amor lo que más le dolía perder, sino el reflejo de su propia energía vital, esa que había enterrado entre obligaciones, heridas y rutinas, esa que él, sin saberlo, le devolvió por un instante, y cuando él se fue, ella sintió que volvía a perderla. Pero esa pérdida no era real. Lo que había despertado en ella ya era suyo. Este tipo de experiencias funcionan como un umbral. Algo se abre, se asoma, y luego parece desaparecer. Pero en realidad no se va. Permanece como semilla. Lo que determina su destino no es si el otro vuelve o no, sino si tú decides cuidar lo que se activó en ti. Mariana comprendió, con el tiempo, que Esteban no había sido un amor frustrado. Había sido un espejo, un catalizador, un recordatorio. No de lo que le faltaba, sino de lo que ya estaba lista para recuperar. Cuando entendemos esto, algo se ordena dentro. Ya no buscamos cerrar la historia, entenderla o justificarla. La abrazamos como se abraza un sueño profundo, sin necesidad de explicarlo todo, porque el alma no necesita lógica, necesita verdad emocional. Y la verdad emocional de estos vínculos no está en su desenlace, sino en su impacto interno. Estos encuentros también revelan nuestros límites. Nos enseñan qué tan disponibles estamos para nosotros mismos. Porque, a menudo, mientras nos obsesionamos con la imposibilidad del otro, evitamos mirar nuestra propia ausencia. ¿Hace cuánto no te eliges con la misma intensidad con la que eliges a esa persona? ¿Hace cuánto no te acercas a ti con esa devoción? El universo acerca a personas con quienes no puedes estar no para torturarte, sino para detenerte, para que dejes de correr en círculos, para que mires con honestidad lo que has postergado, lo que no has sanado, lo que has evitado nombrar. Porque el amor no correspondido muchas veces no es una tragedia, es una alarma, una señal de que algo dentro de ti necesita ser escuchado. Por eso, no es casual que sientas tanto por alguien que apenas conoces o con quien nunca pudiste compartir una historia. El alma no mide el amor en tiempo ni en lógica. Lo mide en resonancia, en simbolismo, en intensidad emocional. Y esa intensidad, cuando se canaliza con conciencia, se convierte en claridad. Y aquí surge una clave poderosa. Si dejas de buscar fuera lo que se despertó dentro, puedes empezar a construir una relación contigo basada en verdad, no en necesidad, no en vacío. Y entonces, lo imposible deja de doler, porque deja de ser una carencia y se vuelve una revelación. Una de las mayores trampas de estos encuentros es la idealización. Nos aferramos a lo que pudo ser, a lo que imaginamos, a lo que el otro representa. Y en ese aferramiento, muchas veces dejamos de ver quién es realmente la persona. No porque no queramos, sino porque no podemos. Porque lo que amamos no es tanto al otro, sino lo que el otro activa en nosotros. Cuando alguien nos mueve desde el alma, nos resulta casi imposible separarlo de nuestros sueños, heridas y anhelos más profundos. Y esa mezcla borra los límites. Proyectamos, idealizamos, confiamos ciegamente en lo que sentimos, aunque no haya un sostén real. Y eso, más que culpa del otro, es una señal de que necesitamos revisar lo que estamos depositando fuera de nosotros. Carl Jung hablaba de las proyecciones como mecanismos inconscientes que usamos para ver en el otro lo que no podemos ver en nosotros. Proyectamos nuestra fuerza, nuestra ternura, nuestra valentía, incluso nuestro dolor. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Esa es la naturaleza del inconsciente. Pero una vez que lo reconocemos, comenzamos a recuperar el poder.
La idealización duele, no porque el otro nos haya fallado, sino porque lo que esperábamos de él o ella era demasiado grande para que lo sostuviera. Nadie puede cargarse con nuestras heridas no resueltas. Nadie puede reemplazar nuestras partes fragmentadas. Nadie puede vivir lo que no nos hemos atrevido a vivir nosotros. Por eso, estos encuentros también son un llamado a recuperar la proyección. A mirar al otro con amor, sí, pero sin convertirlo en salvador, sin entregarle nuestra verdad, sin hacer de su presencia la única fuente de significado. Porque si lo haces, inevitablemente sufrirás. No porque esa persona sea mala, sino porque la estás usando como un espejo que no sabe sostener. Y aquí hay otra paradoja junguiana: solo cuando retiramos la proyección, podemos ver al otro como realmente es. Y entonces, también podemos vernos con más claridad. Estos vínculos, por más dolorosos que parezcan, tienen el potencial de ser profundamente liberadores si los usamos como camino hacia nosotros mismos. El universo acerca a personas que desatan nuestras heridas no para herirnos, sino para que, por fin, las miremos. Y eso duele. Porque mirar una herida sin anestesia es uno de los actos más valientes que podemos hacer. Pero también es el principio de la sanación real. Cuando dejas de pedirle al otro que te complete, y empiezas a completarte desde adentro, algo se transforma. No desaparece el amor, tampoco el deseo, pero deja de depender de lo que el otro haga o no haga. Empieza a ser tuyo, más íntimo, más maduro, más verdadero. Y en ese punto, incluso si la otra persona se va, tú no te pierdes. Porque ahora sabes que todo lo que viste en ella también vive en ti, que esa chispa que te encendió no era del otro, era tuya, solo necesitaba un reflejo para recordarlo. Cuando alguien que no puede quedarse toca nuestra vida, activa una memoria ancestral. Una parte de nosotros reconoce ese momento como familiar, como si ya lo hubiéramos vivido. Es una sensación de reencuentro con algo que nunca habíamos tocado, pero que siempre estuvo ahí. Y eso descoloca, porque no puedes explicarlo, pero tampoco puedes negarlo. Esa familiaridad no es casual. Es un eco del inconsciente colectivo, del que hablaba Jung. Una red de símbolos, emociones y patrones que compartimos como humanidad. Y algunos vínculos vienen cargados con esa fuerza mítica. Nos hacen sentir que estamos viviendo algo más grande que una historia personal, que algo profundo está ocurriendo, aunque no sepamos qué. Por eso, cuando esa persona se va, no solo sientes pérdida, sientes desorientación, como si hubiera sido arrancado de un sueño sin entender por qué, y te cuesta volver a la rutina, como si nada hubiera pasado, porque algo sí pasó, algo se movió. Y aunque el otro ya no esté, el proceso sigue dentro de ti. Estas experiencias también nos enfrentan con el deseo de controlar. Queremos explicaciones, certezas, garantías. Pero el alma no funciona así. El alma solo quiere que sientas, que estés presente, que no huyas, que te quedes contigo cuando el otro ya no puede hacerlo. Muchos buscan cerrar estas historias rápido, ocultar el deseo, bloquear al otro, distraerse, pero al hacerlo, también terminan con la oportunidad, porque lo que dolía no era el otro, era lo que el otro tocó, y si no te quedas un rato con ese dolor, nunca sabrás que había ahí para ti. Jung decía que no hay despertar sin dolor, y estas personas, aunque no se queden, despiertan algo que puede cambiar tu vida si decides mirarlo. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas el valor de sentir lo que hay, de no negar lo que se movió, de aceptar lo que se removió. La verdadera alquimia emocional no ocurre cuando logras tener al otro, ocurre cuando logras sostener lo que el otro despertó sin huir. Y eso es lo más difícil, porque requiere presencia, honestidad, humildad, pero también es lo más transformador.
No estás roto por amar a alguien con quien no puedes estar. Estás vivo. Y eso, aunque duela, es una bendición. Porque muchas personas caminan por la vida sin sentir nada. Tú sentiste, tuviste algo que no se ve con los ojos. Algo que solo el alma reconoce. Y eso ya es un regalo. Aunque no se quede, aunque no se concrete, aunque no lo entiendas del todo. El universo no se equivoca cuando permite que alguien así te roce el alma. Porque, aunque no se quede, algo en ti ya se ha quedado para siempre. Hay una etapa del proceso donde la mente comienza a calmarse, pero el cuerpo sigue vibrando. Sientes que ya entendiste, que ya aceptaste, que ya soltaste. Pero de pronto, un sueño, una canción, una calle que te recuerda a esa persona, y todo se reactiva. No estás retrocediendo. Estás profundizando. Porque el duelo de lo que nunca fue también tiene sus capas. Y cada capa te acerca más a ti. Aceptar que el alma puede sentirse unida a alguien sin necesidad de tenerlo físicamente es una prueba de madurez emocional. No todos están listos para eso. Porque implica amar sin poseer, recordar sin sufrir, agradecer sin exigir. Es una forma de amar silenciosa, interna, que no se ve desde afuera, pero que transforma profundamente. Jung hablaba de integrar las polaridades, deseo y renuncia, atracción y desapego, anhelo y aceptación. Esa integración no se logra negando lo que sientes, sino sosteniéndolo con conciencia. Y es ahí donde esta experiencia imposible puede convertirse en una de las más sanadoras de tu vida. Porque aprendes a habitar tu propio corazón sin necesitar que otro venga a validarlo. Muchas veces el dolor que persiste no es por la persona, sino por el significado que le diste. Representaba esperanza, vida, conexión, deseo. Pero todo eso sigue disponible dentro de ti. El otro fue el espejo, el símbolo. Y al soltar la forma, puedes quedarte con la esencia. Esa esencia es tuya. Y no desaparece cuando el otro se va. Cuando logras quedarte contigo en medio de la ausencia, empiezas a escuchar lo que realmente necesitas. Tal vez no era amor lo que buscabas, sino sentirte visto. Tal vez no era compañía, sino aprobación. Tal vez no era deseo, sino identidad. Y al reconocerlo, recuperas tu poder. Porque dejas de perseguirlo afuera. Estas experiencias son umbrales hacia tu mundo interno. No se trata de cerrar ciclos como quien borra un archivo. Se trata de permitir que ese encuentro deje una marca. No como herida, sino como señal. Una señal de que algo dentro de ti despertó. Algo que estaba listo para emerger y crecer. Y así, en medio del vacío, aparece una nueva claridad. Ya no estás esperando que el otro vuelva, ni que todo tenga sentido. Estás aprendiendo a habitar tu historia desde otro lugar. Un lugar más íntimo, más honesto, más tuyo. Y eso, aunque parezca pequeño, es una gran transformación. El amor que no pudo ser es, muchas veces, el amor que más te ayuda a ser. Porque no se quedó en la superficie. Porque te obligó a mirar hacia adentro. Porque removió las capas que habías puesto para protegerte. Y al removerlas, te mostró quién eres cuando ya no puedes esconderte. Y justo ahí, cuando ya no estás buscando respuestas afuera, el universo empieza a revelarte otra verdad. Que todo lo que te dolió también te preparó. Que todo lo que sentiste tenía un propósito. Y que incluso lo imposible tiene sentido cuando lo vives desde el alma. Una gran confusión surge cuando intentamos interpretar estos encuentros desde la lógica común. ¿Por qué me afecta tanto si apenas lo conozco? ¿Por qué siento que perdí algo si nunca fue mío? ¿Por qué no puedo soltarlo si no hubo una historia real? Pero la verdad es que lo real no siempre se mide en tiempo o hechos. Se mide en impacto emocional. El inconsciente no distingue entre lo vivido físicamente y lo sentido profundamente. Para el alma, un encuentro que dura una tarde puede ser más transformador que una relación de años.
Porque no se trata de cuánto compartieron, sino de cuánto se movió dentro de ti. Y eso no lo decide la razón, lo decide la energía. Jung insistía en que nuestros vínculos más profundos están regidos por fuerzas arquetípicas, figuras internas que buscan expresión. Y cuando alguien encarna esas figuras, el alma reacciona, no a la persona en sí, sino a lo que representa. Esa intensidad que sientes no es sobre el otro, es sobre ti, sobre tu historia, sobre tu necesidad de integrarte. Por eso, dejar de pensar en esa persona no siempre es la solución. A veces, lo más sabio es sentarse con lo que esa persona te hizo sentir, sin censura, sin juicio, con honestidad. Porque lo que duele no es el recuerdo, es lo que activó. Y eso necesita espacio para procesarse. Puede que te repitas, ya debería haberlo superado. Pero ese debería viene del ego, no del alma. El alma no tiene prisa. Solo pide que estés presente, que no te niegues a ti mismo, que no minimices lo que viviste solo porque no tuvo una forma concreta. Porque la transformación no ocurre en lo visible, ocurre en lo invisible. Y a veces, lo invisible es lo más potente, lo que no se dijo, lo que no se vivió, lo que quedó en el aire. Todo eso se convierte en símbolo. Y los símbolos, cuando los escuchas desde el alma, pueden cambiar tu vida, porque dejan de ser fantasmas y se vuelven guías. El universo no te acerca a esa persona por error. Lo hace porque hay algo que solo podías ver a través de ese encuentro. Algo que ya estaba dentro de ti, pero que necesitaba un reflejo para manifestarse. No viniste a tener a todos los que amas. Viniste a amar lo que te muestra quién eres. Por eso, incluso si esa persona ya no está, su impacto sigue resonando. Y en esa resonancia hay una clave. ¿Qué parte de mí se activó con este encuentro? ¿Qué está pidiendo ser reconocido? ¿Qué me mostró esa persona sobre mi forma de vincularme? Porque si respondes esas preguntas con valentía, tu dolor se convierte en sabiduría. Y la sabiduría no borra el amor. Lo transforma. Lo libera de la necesidad, lo purifica, lo vuelve más tuyo, más consciente, más real. Carlos tenía 42 años y trabajaba como gerente en una empresa de telecomunicaciones en Bogotá. Era respetado por sus colegas, llevaba una vida ordenada y cumplía con sus responsabilidades. En una reunión regional conoció a Julia, una asesora externa que venía de otra ciudad. Fue inmediato. La conexión, la risa compartida, las ideas que fluían como si ya se conocieran. Pero ella era casada, y él, aunque soltero, sabía que aquello no debía cruzar ciertos límites. Durante semanas trabajaron juntos. Compartían miradas, silencios, complicidad. Nunca se tocaron. Nunca hubo palabras indebidas. Pero cuando ella se fue, Carlos quedó descolocado. No era enamoramiento, ni obsesión. Era otra cosa. Una sacudida interna. Un despertar emocional que no podía explicar. Y eso lo obligó a detenerse. Durante años, Carlos había enterrado su lado emocional bajo el peso de la eficiencia y el control. En su familia, llorar era un signo de debilidad. Mostrar ternura, una amenaza. Y aunque había tenido relaciones, nunca había permitido que nadie tocara su sensibilidad. Hasta que apareció Julia, con su mirada honesta, y todo eso se vino abajo. Jung hablaba de la anima en el hombre, la parte femenina, sensible, intuitiva que muchas veces queda reprimida en favor de una identidad fuerte y racional. Julia no fue solo una mujer que lo conmovió. Fue el símbolo de su propia anima queriendo emerger. Y eso fue lo que realmente dolió, no perderla, sino enfrentarse a lo que había negado por tanto tiempo. Carlos empezó terapia, no para olvidarla, sino para entender que se había activado. Descubrió que no era Julia lo que más extrañaba, sino la sensación de estar vivo, de ser auténtico,
de permitir lo que sentía. Ella había encendido una llama, pero no era suya, era de él. Y esa llama podía crecer, incluso sin ella. No todos los encuentros vienen para quedarse, pero todos dejan algo si sabes mirarlo. Carlos entendió que su historia con Julia no era un fracaso, sino una puerta, y que detrás de esa puerta había un hombre que por fin podía sentirse sin miedo, que por fin podía integrar su sensibilidad como parte de su fortaleza. El universo no se equivoca al acercarte a personas que no puedes tener. A veces te las presentan no para que te enamores de ellas, sino para que te enamores de ti, para que recuerdes lo que has olvidado, para que reconozcas lo que está listo para renacer. Y eso, aunque duela, también libera. Porque la verdadera libertad no está en tener al otro, sino en tenerte a ti mismo. Y eso fue lo que Carlos encontró. No una historia de amor externa, sino una reconciliación interna. Una paz que nunca había sentido. Y todo gracias a alguien con quien nunca pudo estar. La intensidad emocional que provocan estos encuentros puede llevarnos a extremos. A veces idealizamos tanto a la otra persona que terminamos creyendo que sin ella no podremos continuar. Otras veces, nos culpamos por sentir lo que sentimos, como si estuviera mal haber sido tocados tan profundamente por alguien que no se quedó. Pero no hay error en sentir. El alma no comete errores cuando vibra. Si algo te sacudió, es porque tocó una verdad en ti que necesitaba ser reconocida. El problema no está en la emoción, sino en lo que hacemos con ella. Si la negamos, se estanca. Si la dramatizamos, nos consume. Pero si la observamos con amor, se transforma. Yu nos invita a mirar más allá del juicio. No se trata de preguntarte si estuvo bien o mal enamorarte de alguien imposible. Se trata de preguntarte, ¿qué parte de mí se activó? ¿Qué me dice esto sobre mi forma de amar? ¿Qué puedo aprender de lo que sentí? Las respuestas no siempre llegan rápido. A veces hay que atravesar días de silencio, noches de insomnio, momentos de rabia. Pero si te permites sentirlo todo sin etiquetarlo, el dolor empieza a hablar. Y lo que dice puede cambiar tu vida. Porque no te habla del otro, te habla de ti. Cuando te acercas con humildad a ese proceso, descubres que el otro no vino a salvarte ni a destruirte. Vino a revelarte. Y eso es lo que hace que estas historias, aunque no se concreten, sean tan sagradas. Porque están cargadas de símbolos, de significados, de posibilidad interna. El alma entiende que no todo lo que ama tiene que quedarse. Y el corazón, aunque duela, también puede aprenderlo. Amar sin poseer es una forma de madurez que no se enseña en libros. Se aprende viviéndolo, perdiendo, soltando, agradeciendo incluso lo que no fue. Y cuando logras amar así, algo cambia en tu campo energético. Ya no vibras desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no buscas afuera lo que ya descubriste dentro. Y entonces, incluso si vuelve alguien nuevo, ya no vienes desde la carencia. Vienes desde la verdad. Lo imposible no siempre es una negación. A veces es una protección. Una forma en que el universo te cuida para que no te pierdas otra vez. Porque ya no necesitas más pérdidas. Solo necesitas una ganancia profunda, tú. Y si esa historia vino para devolverte a ti, entonces no fue pérdida. Fue milagro. Aunque duela, aunque no se entienda, aunque no tenga final feliz. Fue un regalo disfrazado de ausencia. Y tú, ahora, estás listo para recibirlo. Paula tiene 46 años y vive en Quito. Hace poco volvió a trabajar después de muchos años dedicada a su familia. Se sentía desconectada de sí misma, como si hubiera dejado de existir más allá de su rol de madre y esposa. En su nuevo trabajo como coordinadora de proyectos conoció a Damián, un consultor 10 años menor que ella. Desde el primer encuentro, algo la removió. Él la escuchaba con atención, valoraba sus ideas,
la hacía reír. Nunca cruzaron una línea, pero cada conversación le devolvía una parte de sí que creía perdida. Empezó a arreglarse más, a sentirse viva, a cuestionar cuánto tiempo había estado dormida emocionalmente. Sabía que Damián no era una posibilidad real, pero también sabía que él no era el punto central. Lo que sentía por él era una pista, un mensaje, y empezó a hacer algo que no hacía hace años: mirarse al espejo con honestidad, preguntarse qué necesitaba, qué deseaba, qué había dejado de lado por tanto tiempo. Carl Jung hablaba del sí mismo como esa totalidad psíquica que se forma al integrar todas las partes: la madre, la pareja, la mujer que sueña, la que siente, la que desea. Y en Paula, ese reencuentro con una energía más libre era un llamado de su inconsciente. Damián había sido solo el espejo. Lo que ella encontró fue su deseo de volver a ser su propia prioridad. No siempre el alma busca un romance. A veces busca una sacudida que la despierte. Y cuando eso ocurre a través de otra persona, se confunde con amor. Pero muchas veces lo que se siente no es amor por el otro, sino por lo que el otro refleja. Paula comenzó terapia, no para alejarse de Damián, sino para acercarse a sí misma. Aprendió a honrar lo que se había activado. No huyó, no reprimió. Lo transformó. Empezó a escribir de nuevo. Se inscribió en clases de arte. Comenzó a decir que no sin culpa. Entendió que la energía que él despertó era suya. Y que, al recuperarla, podía caminar con más verdad. La imposibilidad no fue castigo. Fue semilla. Fue brújula. Fue una forma en la que el universo la volvió a conectar con su autenticidad. No hizo falta un romance, ni una historia. Solo hizo falta un reflejo honesto, y el valor de seguirlo hacia adentro. Estos casos son más comunes de lo que se cree. Personas que no vienen a quedarse, pero vienen a recordarte algo esencial. Y si escuchas el mensaje, el vínculo, aunque breve o imposible, se convierte en parte de tu proceso de transformación. El alma no se apega al otro. Se apega a la verdad que el otro refleja. Y cuando entiendes esto, puedes soltar sin perder. Porque lo importante no era tener a esa persona. Era recuperar lo que se activó contigo. Así, lo imposible se vuelve sagrado. Porque te devuelve a ti. Una de las señales más claras de que estos encuentros vienen del alma y no del ego, es que te marcan incluso cuando no se concretan. Algo cambia en ti, una mirada interna se abre, un deseo profundo emerge, y aunque no haya una historia tradicional, hay un antes y un después. Muchas veces esa persona aparece justo cuando ya te habías resignado, cuando pensabas que ya nada te emocionaba, que ya lo habías sentido todo, y entonces llega como una chispa que ilumina rincones olvidados de ti, no para quedarse, sino para encender. Eso no significa que debas perseguir la chispa, ni aferrarte a quien la encendió. Significa que ahora puedes ver algo que antes no veías. Puedes conectar con una parte de ti que estaba apagada. Y eso es valioso, aunque no venga acompañado de una historia tradicional. Jung decía que el alma se expresa simbólicamente. Y una persona imposible puede ser símbolo de una nueva etapa, de una energía que emerge, de una necesidad que por fin quiere ser atendida. No necesitas vivir una historia para aprender de ella. Basta con sentirla profundamente. Y si te permites sentir sin juicio, cada emoción se convierte en una guía. La tristeza, el deseo, la nostalgia, todas tienen algo que decirte. Todas pueden llevarte a un lugar más auténtico si decides escucharlas desde el alma, no desde la carencia. El problema surge cuando buscamos poner etiquetas rápidas. Nos surge entender. Nos surge definir. Pero la transformación profunda no se da con definiciones. Se da con presencia, con honestidad emocional, con apertura interna.
Por eso, cuando esa persona se va, pero tú sigues tocado por dentro, no estás atado. Estás siendo guiado. Estás en un proceso que no se detuvo. Solo cambió de forma. Y lo que hagas con esa forma es lo que hará la diferencia. Puedes cerrar la puerta con enojo, o abrir una ventana hacia tu interior. Puedes negarlo todo, o agradecer lo que se movió. Puedes buscar una explicación, o permitirte simplemente ser tocado por lo que sentiste. Porque a veces lo más poderoso que nos pasa no necesita ser entendido, solo vivido. Y eso también es sabiduría. Hay una herida antigua que muchos cargamos sin saberlo, la de no habernos sentido elegidos. No por mamá, no por papá, no por alguien importante en la infancia. Y cuando aparece alguien con quien no podemos estar, esa herida puede activarse con una intensidad abrumadora. No es que el otro tenga la culpa, ni que lo esté haciendo a propósito. Es que tu sistema emocional interpreta la distancia o la imposibilidad como una repetición inconsciente, una forma de revivir ese momento donde te sentiste invisible, ignorado, insuficiente. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y eso incluye nuestras heridas más profundas. Si no reconocemos esa carencia original, seguimos repitiéndola en forma de relaciones que no se concretan, vínculos que nos hacen sentir siempre un poco al margen. Por eso, cuando alguien te atrae profundamente pero no puede quedarse, vale la pena preguntarte, ¿qué está tocando en mí esta experiencia? ¿Me duele su ausencia, o me duele volver a sentir que no soy elegido? A veces lo que más buscamos en el otro es ser vistos. No amados, sino vistos. Y esa necesidad es legítima. Pero también es un aviso de que hay una parte de ti que necesita ser reconocida por ti mismo antes que por nadie más. Estas historias imposibles pueden ser grandes maestras si nos permitimos ver más allá de la narrativa romántica. Porque, aunque duela, también nos revelan donde aún estamos esperando validación externa, y que parte de nosotros necesita más amor propio. No hay nada de malo en sentir. Lo que importa es qué haces con lo que sientes. Si lo usas para castigarte o para transformarte. Si lo usas para alimentar tu carencia o para reconectar con tu verdad interna. Cuando entiendes que el dolor viene de más atrás, de mucho más atrás, puedes empezar a sanar en serio. No desde el enojo con el otro, sino desde la compasión contigo. Y eso cambia todo. Porque una vez que tú te eliges, ya no necesitas que nadie más lo haga para sentirte completo. Luis tiene 57 años y vive en Lima. Está por jubilarse de su trabajo como técnico en mantenimiento industrial. Su vida ha sido estable, predecible. Se casó joven, crió a sus hijos, y aunque su matrimonio no fue infeliz, hace tiempo dejó de sentirse vivo. Hace poco, en un taller para adultos mayores, conoció a Clara, una instructora de yoga que tenía poco más de 40 años. Ella no solo le habló de respiración y estiramientos. Le habló de propósito, de energía, de libertad emocional. Luis se sintió confundido, pero también inspirado. No era atracción lo que sentía. Era como si ella hubiese encendido una luz en su interior que creía apagada para siempre. No era amor. Era admiración. Era conexión con una parte de él que había estado dormida durante décadas. Clara representaba todo lo que él había postergado: vitalidad, expresión, autenticidad. Y aunque sabía que no podía haber nada entre ellos, algo en él se transformó. Luis empezó a caminar más, a leer sobre temas que antes ignoraba, a hablar de sí mismo con más apertura. En las conversaciones con Clara redescubrió su voz interior. Y eso le dio una nueva energía, una nueva dirección. No para estar con ella, sino para reencontrarse consigo mismo. Jung enseñaba que en la segunda mitad de la vida, el alma busca integrarse. Ya no se trata de conquistar el mundo, sino de descubrir el mundo interno. Clara no vino a alterar su vida externa.
vino a mover su mundo simbólico, a recordarle que aún está vivo por dentro. No todos los vínculos vienen para comenzar algo. Algunos vienen para cerrar un ciclo, para completar una parte de ti que se quedó olvidada. Y si los abrazas con esa intención, no te generan frustración, te generan gratitud. Luis no necesitaba a Clara en su vida, necesitaba lo que ella despertó, y al entenderlo, pudo soltarla con cariño y continuar con más plenitud, con más paz, con una energía nueva que ya no dependía de nadie más. El alma no envejece, y cuando algo o alguien despierta su voz, esa voz nunca se olvida. Luis lo entendió, y por eso, aunque ella no se quedó, su mensaje sí. Hay una creencia muy instalada en el imaginario colectivo, que si algo te duele, entonces no debería haber sucedido. Pero en los planos del alma, el dolor no siempre es señal de error. A veces es señal de despertar. Y los vínculos imposibles son maestros en eso. Despiertan zonas dormidas, memorias negadas, potenciales reprimidos. No es que te hagan sufrir porque sí, te incomodan porque te revelan, te frustran porque te empujan hacia adentro, porque cuando no puedes ir hacia el otro, solo puedes ir hacia ti. Y ese viaje, aunque solitario, suele ser el más transformador. Carl Jung hablaba del camino hacia el sí mismo como una espiral, no como una línea recta. En ese camino, ciertos encuentros funcionan como puntos de inflexión. No cambian tu vida porque se queden. La cambian porque tocan un punto de verdad interna que ya no puedes volver a esconder. Hay personas que no vienen a darte nada nuevo, sino a devolverte lo que ya era tuyo. A recordarte una voz, una energía, un deseo que había silenciado. Y eso, aunque no se concrete en una relación, sí se concreta en una expansión interior. Por eso, cuando sientas que no puedes dejar de pensar en alguien, tal vez lo que no puedes dejar de pensar es en lo que se activó contigo cuando estuviste cerca de esa persona. Y ahí está la verdadera pista, el otro es solo el detonante. Lo que se removió, es tuyo. Muchas veces, la mente quiere cerrar rápido lo que el alma quiere contemplar. Quiere olvidar, borrar, negar. Pero eso solo postergará el proceso. Porque lo no atendido no desaparece. Solo se disfraza. Solo cambia de forma hasta que estés listo para verlo con amor. Y verlo con amor no significa justificar todo. Significa dejar de culparte por sentir. Significa permitirte el lujo de haber sido tocado por la vida, aunque no haya tenido el final que imaginabas, aunque no haya sido compartido. No todos los amores son para vivirse juntos. Algunos son para vivirse por dentro. Y si aprendes a honrarlos desde ahí, en vez de perder, ganas. Porque te conviertes en alguien que puede mirar de frente lo que siente, sin necesidad de tenerlo. Y esa es una de las formas más puras de libertad emocional. El alma no se nutre de certezas, se nutre de significado. No necesita que todo tenga una forma clara, sino que lo que ocurre tenga valor para tu proceso interno. Y bajo esa lógica, los vínculos imposibles suelen ser los más ricos en contenido simbólico y psicológico. La necesidad de poseer, de controlar, de asegurarlo todo, nace del ego. El alma, en cambio, busca integración. Y para integrar, muchas veces necesita caos, ambigüedad, incluso una cierta dosis de frustración. Porque solo cuando se agitan las aguas, aparecen los verdaderos contenidos. Jung explicó a través del concepto de sombra, todo aquello que está reprimido en nosotros, que no encaja con nuestra identidad consciente, pero que sigue operando desde la oscuridad. Y el alma utiliza estos encuentros como focos que iluminan partes de esa sombra. Cuando alguien que no puedes tener te hace sentir una conexión innegable, es muy probable que esté encarnando una parte de ti que has rechazado o olvidado. Tal vez una forma de amar más libre. Tal vez una energía más auténtica.
Tal vez una imagen de ti que aún no sabías que existía. Ese es el verdadero motivo por el cual se vuelve tan difícil soltar. No porque el otro sea imprescindible, sino porque aún no has comprendido que parte de ti está buscando integrarse a través de ese vínculo. Y mientras no lo veas con claridad, seguirás sintiendo que algo te falta. No es casualidad que ciertas personas despierten cosas que nadie más despierta. No es coincidencia que esa conexión ocurra en medio de tu rutina. Es una sincronicidad, un cruce de símbolos vivos que tocan fibras internas más allá de la lógica. Y ahí está su poder. Pero si te aferras al otro, te pierdes el mensaje. Si lo idealizas, lo bloqueas. Solo cuando lo observas con humildad puedes recibir el aprendizaje completo, porque dejas de mirar hacia afuera y empiezas a buscar lo que realmente importa, la parte de ti que quiere regresar a casa. Estas experiencias son como faros. Iluminan paisajes internos que habías ignorado. Te dicen, mira aquí, aquí es donde necesitas luz. Y si te atreves a mirar, aunque duela, descubres una belleza inesperada. La belleza de volver a ti desde un lugar más entero. Y eso, aunque no traiga al otro de regreso, te devuelve algo mucho más valioso, el contacto con tu alma. Ángela tiene 34 años y vive en Ciudad de México. Durante un viaje espiritual a Tepoztlán, conoció a Sebastián, un músico argentino que viajaba por Latinoamérica. Se cruzaron en una ceremonia de temazcal y desde el primer momento la conexión fue profunda. Hablaron de la vida, del alma, de heridas. Era como si se conocieran desde antes. Pasaron solo 3 días juntos, pero para ella fue suficiente para que algo cambiara. Sebastián tenía una forma de estar presente, de mirar sin juicio, que la desarmó por completo. Cuando se despidieron, sintió que dejaba algo suyo con él. No era un amor romántico, ni un deseo de formar pareja. Era otra cosa, algo más esencial. Durante semanas, Ángela no podía sacárselo de la mente. No porque quisiera buscarlo, sino porque todo en ella había quedado activado. Empezó a meditar más, a escribir, a replantearse muchas decisiones que había tomado por inercia. Sebastián había sembrado una semilla, pero no en su vida externa, en su mundo interno. Jung decía que el alma encuentra símbolos en los encuentros inesperados. Y eso fue Sebastián, un símbolo. Representaba la libertad que Ángela había olvidado, la autenticidad que había reprimido, la conexión con lo esencial que su rutina había opacado. Ella comprendió que no era él lo que necesitaba, era lo que él reflejaba, y a partir de esa comprensión, comenzó un proceso de transformación. No lo volvió a buscar. No necesitó respuestas, porque el mensaje ya había sido entregado, y ella estaba lista para recibirlo. A veces, el universo te muestra una versión de ti mismo a través de alguien que no se quedará, y esa visión, aunque breve, puede ser tan poderosa que transforma tu rumbo. No porque el otro lo decida, sino porque tú decides no ignorarlo. Ángela siguió su camino, pero ya no era la misma. Había recuperado partes de sí que creía perdidas. Y todo gracias a alguien con quien no podía estar, pero que sí pudo tocar su alma. La historia no fue trágica, fue completa. No tuvo final feliz tradicional, pero sí tuvo propósito. Y eso es lo que el alma agradece. A veces confundimos intensidad con destino. Sentimos algo tan fuerte, tan fuera de lo común, que pensamos que debe significar que esa persona es la indicada. Pero desde la mirada de Jung, lo intenso no siempre viene a quedarse. A veces viene solo a revelar. La intensidad emocional es señal de que se ha tocado una herida o un arquetipo profundo. Y eso no es malo. Al contrario, es una oportunidad de transformación. Pero si interpretas esa intensidad como una señal de que todo debe funcionar,
corres el riesgo de aferrarte a una ilusión. La verdadera tarea no es aferrarte, sino comprender. ¿Qué parte de mí se activó? ¿Qué imagen idealizada proyecté? ¿Qué dolor antiguo vino a la superficie? Porque esas son las pistas reales. Y al seguirlas, te conoces más, te ordenas más, te vuelves más tú. Cuando alguien toca una fibra esencial en ti, puede parecer que todo lo demás pierde sentido. Pero no es que el otro tenga un poder mágico. Es que tú estás listo para mirar algo que antes no podías ver. Y eso es lo que vuelve al encuentro tan potente. Jung decía que el alma se vale de personajes simbólicos para hacernos conscientes. Y cuando ese personaje entra y sale de tu vida rápidamente, no lo hace por error. Lo hace para que dejes de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Muchos se preguntan, ¿cómo dejo de pensar en esa persona? Pero tal vez la pregunta más útil sea, ¿qué parte de mí está buscando ser integrada a través de esta experiencia? Porque al responder eso, la necesidad de tener al otro se disuelve. Ya no se trata de olvidar, se trata de comprender. Y en esa comprensión, el alma se aligera, porque deja de luchar contra lo que es, deja de imponer su guión, empieza a confiar en el propósito mayor, empieza a ver que incluso los vínculos no correspondidos pueden tener una belleza profunda. Una belleza que no está en el final feliz, sino en el crecimiento que dejan, en la fuerza que despiertan, en la verdad que muestran, en la energía que activan y que luego puedes usar para construir algo más genuino. Y eso, aunque no lo veas al principio, termina siendo más valioso que cualquier historia compartida. A veces, el mayor regalo que puede ofrecerte un vínculo imposible no es el amor del otro, sino la posibilidad de encontrarte con tu verdadera capacidad de amar sin condiciones, de amar sin exigir, sin poseer, sin transformar ese amor en exigencia o reclamo. Amar así no es debilidad, es madurez emocional, es espiritualidad en acción, y no todos están listos para eso, porque implica una renuncia al control que tanto alimenta el ego. Cuando ya no se trata de obtener, sino de comprender, todo cambia. La herida se convierte en puerta, el deseo, en brújula, la ausencia, en espejo, y en ese reflejo puedes ver algo que nunca habías visto, tu fuerza emocional, tu profundidad, tu humanidad cruda. Porque no hay amor más real que el que no necesita ser devuelto para sentirse verdadero. Muchos confunden la sanación con olvido, pero sanar no es olvidar lo que sentiste por esa persona. Sanar es integrar lo que sentiste, comprender por qué lo sentiste y usarlo para crecer. Si alguien encendió tu alma, entonces no importa si no se quedó. Lo que importa es lo que tú hiciste con esa chispa. ¿La dejaste apagarse? ¿La negaste? ¿O la convertiste en fuego interno? Carl Jung hablaba de que el inconsciente se expresa mediante imágenes vivas, que nos hablan a través de sueños, símbolos y vínculos. Una persona con quien no puedes estar puede convertirse en una de esas imágenes. No como un ídolo, sino como una figura de transformación. Lo que representa es más importante que lo que hace. Y ese significado puede acompañarte incluso cuando la persona ya no está presente. Al aceptar que esa presencia no fue un error sino una revelación, dejas de sentirte víctima de la historia. Comienzas a verte como protagonista de un camino más profundo, más simbólico. Porque el alma no busca relaciones, busca evolución. Y cada encuentro, posible o no, puede ser parte de esa evolución si lo miras desde la conciencia. La mente te dice, esto no tiene sentido. Pero el alma te susurra, esto tiene propósito. La mente quiere pasar la página. El alma quiere comprenderla. Y cuando te alineas con el alma, ya no corres detrás de quien se fue. Caminas hacia quien estás llamado a ser. Es en estos encuentros donde se pone a prueba tu relación contigo, porque te muestran qué tanto has construido dentro,
qué tan capaz eres de sostenerte sin depender del otro, qué tan dispuesto estás a sentir sin buscar consuelo inmediato. Y eso, aunque parezca invisible, es una prueba de amor propio. El verdadero cierre no ocurre cuando el otro se va. Ocurre cuando tú eliges quedarte contigo, con tu verdad, con tu proceso, con tu corazón abierto, no como una herida, sino como un espacio sagrado. Y cuando logras eso, incluso el dolor se vuelve guía. Incluso la ausencia se vuelve compañía. Y entonces descubres que ese amor que parecía perdido era, en realidad, una vía hacia ti. Una forma en que el universo te dijo, aquí hay algo que debes ver. Y aunque esa persona no puede estar, tú sí puedes estar contigo. Julián tiene 51 años y vive en Medellín. Después de muchos años de estar distanciado de su familia, decidió acercarse nuevamente a su madre, que ya era mayor. En una reunión familiar conoció a Isabel, una prima segunda que vivía en otra ciudad. Compartieron apenas un par de días juntos, pero entre ellos nació una conexión sincera, llena de sensibilidad, comprensión y silencio compartido. Nada fuera de lugar ocurrió, pero para Julián, fue como si alguien le hubiera tocado una fibra que llevaba décadas dormida. Isabel hablaba con una serenidad que lo hacía sentir en paz. Le recordaba algo que él mismo había perdido hace tiempo, su capacidad de confiar en lo sutil, de descansar emocionalmente en otro ser humano. Desde su separación 20 años atrás, Julián había construido una vida eficiente, pero vacía. Ese fin de semana, algo cambió. No se trató de un enamoramiento convencional. Fue algo mucho más íntimo, el despertar de una conexión humana que él creía ya no merecer. La imposibilidad del vínculo era evidente, vivían en lugares distintos, tenían estilos de vida muy diferentes, y el vínculo familiar limitaba cualquier posibilidad. Sin embargo, Isabel sembró en él una semilla de ternura y profundidad que empezó a crecer incluso después de que se despidieron. No quedó una historia, quedó una presencia, y esa presencia lo acompañó en sus silencios durante semanas. Carl Jung hablaba de las relaciones que nos llevan a la individuación, aquellas que, más que satisfacer necesidades externas, activan procesos internos profundos. Isabel no fue una compañera de vida. Fue un símbolo viviente de una parte de Julián que quería volver a respirar, su parte más emocional, su capacidad de sentirse acompañado sin esconderse. Esa chispa lo llevó a escribir cartas, que nunca envió, a visitar más seguido a su madre, a hablar con su hija con más apertura. No para buscar algo con Isabel, sino porque ella le había recordado lo que es mirar con el corazón y no solo con los ojos. Le mostró que aún tenía mucho por compartir, aunque su historia no siguiera los guiones tradicionales. No todos los vínculos que nos transforman deben concretarse. Algunos están hechos para abrirnos, para mostrarnos lo que aún podemos ser. Y si entendemos eso, dejamos de sufrir por lo que no ocurrió y comenzamos a agradecer lo que sí despertó. Julián no volvió a ver a Isabel, pero no hizo falta, porque lo que ella encendió ya no dependía de su presencia. Era suyo, y con esa energía, él empezó a reconstruirse, a humanizarse, a confiar otra vez, a entregarse, poco a poco, a lo que sentía. El universo no se equivoca al acercarnos a alguien que no puede quedarse. Lo hace cuando ve que estamos listos para tocar una parte de nosotros que creíamos inalcanzable. Isabel no fue un destino, fue un umbral. Y Julián, al cruzarlo, se encontró con su propia alma. Y entendió que, a veces, basta un encuentro breve para que algo profundo en ti vuelva a la vida. Una de las señales más claras de que has comprendido el propósito de ese encuentro imposible es que ya no necesitas que el otro regrese para estar en paz. No porque no lo valores, sino porque reconoces que lo esencial ya ocurrió. Lo que tenía que despertarse en ti, ya se activó. Y lo más honesto que puedes hacer ahora, es cuidarlo, nutrirlo, hacerlo crecer dentro de ti.
La paz no llega cuando cierras la historia con respuestas. Llega cuando dejas de buscar culpables, razones, justificaciones. Cuando abrazas el hecho de que lo vivido fue real, aunque no haya sido convencional. Que fue profundo, aunque no haya sido duradero. Y que fue valioso, aunque no haya sido correspondido. El alma no necesita etiquetas para validar sus experiencias. Lo que necesita es espacio. Espacio para sentir, para procesar, para integrar. Y cuando se lo das, transforma incluso la más dolorosa imposibilidad en una fuente de crecimiento interior. Carl Jung decía que el alma tiene un lenguaje simbólico, y que el sentido de la vida está más allá de la lógica. Por eso, lo que no tiene sentido para la mente puede tener un profundo significado para el alma. Y cuando te abres a esa dimensión, dejas de vivir desde la carencia y comienzas a vivir desde la conexión. No es la persona lo que te transformó. Es lo que esa persona tocó dentro de ti. Es el acceso que te dio a zonas internas que habías olvidado. Es el espejo que puso frente a ti. Y aunque se haya ido, ese espejo puede seguir mostrándote verdades si tú decides no cerrarlo por miedo. Cuando eliges quedarte con lo que se despertó, en vez de aferrarte a quien lo despertó, estás dando un paso hacia tu verdadera autonomía emocional. Ya no estás esperando que alguien te elija. Te estás eligiendo tú. Y eso es más valioso que cualquier historia de amor concreta. A veces, incluso años después, puedes recordar a esa persona con una gratitud silenciosa. No porque quieras que regrese, sino porque sabes que gracias a ese encuentro, tú regresaste a ti. Y eso vale más que cualquier final feliz. Porque el verdadero final feliz no es que alguien se quede. Es que tú te quedes contigo. Que tú no te abandones más. Que tú seas capaz de mirar todo lo que viviste con dignidad, con ternura, con aprendizaje. Y en ese punto, el universo deja de parecer injusto. Comienza a parecer sabio. En ocasiones, la experiencia más transformadora de nuestra vida no viene acompañada de una relación, ni de una historia compartida, ni de un fue mutuo. Viene sola, sin ruido, sin pruebas externas. Solo tú, sintiendo algo que no puedes explicar, pero que sabes que marcó un antes y un después en tu manera de ver el amor, la vida y a ti mismo. Y aunque duela al principio, esa experiencia es un umbral. No porque hayas cruzado hacia otra persona, sino porque por fin cruzaste hacia ti. No es fácil sostener eso sin caer en el deseo de tener respuestas claras, sin buscar que el otro te valide lo que viviste. Pero cuando decides no depender de lo externo para validar tu proceso interno, recuperas algo que no tiene precio, tu centro. Te das cuenta de que la conexión existió, aunque no se haya nombrado. De que lo que sentiste fue real, aunque el otro no lo reconozca. Y de que esa intensidad no era una trampa emocional, sino un mensaje profundo del alma que pedía ser escuchado. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como ese viaje donde cada parte de nuestra psique, la consciente, la inconsciente, la herida, la deseante, la fuerte y la vulnerable, se integran para formar una totalidad. Y en ese camino, algunos encuentros funcionan como espejos arquetípicos. No vienen a quedarse, vienen a mostrar. Vienen a iluminar zonas que no puedes ver sin ayuda. Y muchas veces, ese espejo es una persona que no puedes tener, pero que no puedes dejar de sentir. Cuando abrazas el encuentro desde ese lugar simbólico, la narrativa cambia. Ya no preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí?, sino qué parte de mí estaba lista para verse a través de este encuentro. Y con esa sola pregunta, das un salto de nivel. Porque dejas de necesitar que el otro haga algo para que tú puedas avanzar. Y comienzas a avanzar por ti, con lo que hay, con lo que sentiste, con lo que se activó. A veces, lo más doloroso no es que la otra persona no se quede. Es que tú aún no sabías cómo quedarte contigo cuando alguien se va. Y ese es el regalo oculto de estos vínculos. Te entrenan para sostener tu propia energía. Para no disolverte en la ausencia.
para no entregarte solo cuando hay promesa, sino para darte a ti mismo todo eso que buscabas reflejado en el otro. En el silencio que queda después de uno de estos encuentros, puede nacer una nueva voz interior, una que antes no se atrevía a hablar, una que ahora, por fin, puedes escuchar. Esa voz no te dice que olvides, te dice que integres, que honres lo vivido, que lo conviertas en fuerza, en dirección, en sentido. Muchas veces se cree que el amor verdadero debe ser correspondido, pero desde el alma, el amor verdadero es el que te transforma, el que te regresa a ti, el que te abre una puerta interna. Y si esa puerta no se cierra, no importa si el otro no se quedó, tú te quedaste, y eso ya es más que suficiente. No todos los caminos se recorren en compañía. Algunos son individuales, aunque fueron activados por un encuentro. Y si caminas ese tramo con conciencia, sin negar el dolor pero tampoco idealizarlo, algo muy profundo en ti se ordena. No porque todo encaje, sino porque por fin te eliges a ti como el punto de partida. Y desde ahí, cualquier vínculo futuro ya no será desde la necesidad, será desde la verdad. Daniela, de 39 años, es psicoterapeuta corporal en Santiago de Chile. Después de atravesar un proceso profundo de duelo personal y cambios espirituales, decidió hacer un retiro en la montaña. No buscaba respuestas externas, solo silencio, introspección, reconectar consigo misma. Fue ahí donde conoció a Ezequiel, un guía del retiro que hablaba poco pero irradiaba una paz que le resultaba desconcertante. No hubo palabras íntimas entre ellos, ni situaciones que cruzaran un límite. Solo una presencia que parecía decirle algo que su mente aún no entendía. Lo que más le impactó fue que, cada vez que él hablaba en las meditaciones grupales, Daniela sentía que no era a ella a quien se dirigía, y sin embargo todo le hablaba directamente al alma. No sabía por qué, pero se quebraba por dentro. No por él, sino por lo que él despertaba. Como si con su sola energía le recordara una parte de ella que había olvidado, la mujer calma, la mujer profunda, la mujer que no necesita demostrar nada para valer. Después del retiro, no volvieron a verse. Ezequiel no le pidió su número. No hubo una despedida emocional. Pero para Daniela, algo ya había comenzado a transformarse desde lo más sutil. Una semana después, reorganizó su consulta, dejó de trabajar con ciertos pacientes con los que ya no resonaba, y empezó a escribir un libro que llevaba años postergando. Todo sin esfuerzo, como si al haberse reencontrado con una parte de sí misma, el resto empezara a acomodarse solo. Carl Jung decía que algunos arquetipos solo se activan cuando estamos listos para encarnarlos. Daniela no había conocido a un hombre que viniera a llenar un vacío. Había conocido una figura simbólica que le recordaba su propia esencia espiritual. No se trataba de romance, se trataba de presencia, de resonancia interior. Y esa resonancia se quedó con ella mucho después de que él se fuera. No hubo una historia entre ellos, pero hubo una activación. Y esa activación fue más real que muchas relaciones anteriores. Porque no nació del deseo de ser amada, sino de la certeza de estar despierta. Y al mirar eso con humildad, comprendió que no todo lo sagrado necesita convertirse en cotidiano para tener valor. El alma no necesita concretar para transformar. A veces basta con un reflejo fugaz para que el recuerdo de quién eres vuelva a ti. Y si puedes sostener esa energía sin aferrarte al otro, entonces el mensaje se completa. Se convierte en camino, en elección, en identidad. Daniela no volvió a buscarlo, porque entendió que lo importante ya había ocurrido. No en el vínculo externo, sino en su mundo interno. Y que lo mejor que podía hacer con esa experiencia era honrarla en su vida cotidiana, en sus decisiones, en su autenticidad. No fue un y vivieron felices para siempre. Fue algo más silencioso, más profundo, más real. Fue un ella se volvió a encontrar.
y en ese reencuentro, todo lo demás comenzó a florecer. Porque a veces, el alma no necesita que la otra persona se quede. Solo necesita que tú regreses a ti. Cuando por fin dejas de pelear con la idea de que no puedes estar con esa persona, comienza una alquimia más fina. Ya no estás luchando contra lo que es. Estás aceptando lo que fue. Y en esa aceptación no hay resignación, hay transformación. Porque dejas de pedir que las cosas sean distintas y empiezas a ver lo que realmente ocurrió con ojos más claros, más conscientes, más tuyos. Aceptar no significa renunciar al amor. Significa liberar la forma que tu ego le quería dar. Y cuando haces eso, el amor se expande. Deja de ser una necesidad limitada y se convierte en una energía que atraviesa cada rincón de tu vida. Ya no está atada a una persona, a un nombre, a un rostro. Es una frecuencia interior que puedes usar para crear, para servir, para sanar. Carl Jung hablaba del poder del símbolo. Y en estos encuentros, el otro se convierte en eso, en un símbolo. No de lo que falta, sino de lo que ha sido despertado. Y ese símbolo vive en ti, aunque la forma externa desaparezca. Cuando logras sostener ese símbolo sin exigir que se convierta en realidad, accedes a una nueva dimensión de ti. Ahí es donde comienza la verdadera madurez emocional. Ya no estás esperando que la vida te devuelva al otro. Estás usando todo lo que sentiste para crecer, para limpiar tu camino, para afinar tu intuición. Y eso tiene un poder que no todos comprenden. Porque no es visible desde afuera. Pero por dentro, es inmenso. La mayoría de las personas intenta cerrar estos capítulos de forma abrupta. Ya está, no era para mí, lo dejo ir. Pero si te detienes un poco más, si escuchas más allá de la mente, verás que hay algo más profundo esperando ser visto. Tal vez una parte de ti que aún cree que no merece lo que sintió. Tal vez una parte que aún no se ha perdonado por abrirse tanto. Y ahí, justo ahí, está el oro. El alma no quiere que te cierres. Quiere que te completes. No quiere que olvides. Quiere que recuerdes con conciencia. Porque lo vivido no fue un error. Fue parte de tu despertar. Parte de tu recorrido hacia una versión más íntegra de ti. Y eso, aunque no encaje en los moldes tradicionales, es completamente válido. Cuando puedes mirar ese amor imposible sin necesidad de reclamar, de victimizarte o de justificarlo todo, estás entrando en un espacio muy sagrado. El espacio donde las emociones no se reprimen, pero tampoco te gobiernan. El espacio donde tú te vuelves el alquimista de tu historia. Y ser alquimista no es controlar, es transformar. Es decir, esto no fue lo que quería, pero sí fue lo que necesitaba para ver algo que no quería ver. Y al verlo, ya no estás atrapado. Estás libre. Libre para amar, para cerrar, para agradecer. Libre para seguir sin que eso implique perderte. Hay momentos en los que el recuerdo de esa persona no duele como antes, pero aún vibra. Está ahí, como un eco suave que no busca atención, pero tampoco desaparece. Es una presencia sutil que acompaña ciertos silencios, ciertas decisiones, ciertos estados del alma. Y lejos de ser una señal de que no has sanado, puede ser justo lo contrario, la muestra de que has integrado el impacto de ese encuentro sin necesidad de rechazarlo ni idealizarlo. La memoria emocional es más compleja que la lógica. No responde a los calendarios ni a las reglas sociales. Puede que haya pasado mucho tiempo desde aquel vínculo, y sin embargo hay algo que aún respira en ti, porque no se trata de tiempo, se trata de profundidad. Lo que se enraiza en el alma no se borra, se transforma, se vuelve parte de tu historia, de tu forma de mirar, de tu sensibilidad cotidiana. Jung decía que cada experiencia significativa, sobre todo las que nos confrontan con algo que no sabíamos que vivía en nosotros, dejan un símbolo. Ese símbolo no necesita ser explicado. Se manifiesta en decisiones más sabias, en un corazón más abierto, en una intuición más fina. Y por eso, incluso después del duelo,
puedes agradecer. No por lo que no fue, sino por lo que sí despertó. Muchas personas creen que sanar significa cerrar, pero en realidad, sanar muchas veces significa abrir. Abrir espacio dentro de ti para convivir con lo que ocurrió sin que te controle, sin que te condicione, sin que limite tu capacidad de vivir el presente. El recuerdo no es el problema. El problema es cuando no lo has resignificado. Y resignificar no es disfrazar la tristeza. Es permitir que esa historia, por breve o imposible que haya sido, encuentre un lugar digno en tu alma. Un lugar que no duela, pero que tampoco niegues. Un lugar desde donde puedas ver el pasado con ternura, como quien mira una foto antigua y reconoce que, aunque las cosas ya no sean así, fueron reales, fueron tuyas, y te construyeron. Cuando logras llegar a ese punto, el otro deja de tener poder sobre ti. Ya no esperas nada. No quieres que vuelva. No necesitas respuestas. Solo reconoces lo vivido con la calma de quien ya no se siente a medias, de quien ya no está buscando afuera una validación que solo puede venir desde adentro. Y ahí ocurre algo muy sutil, pero profundo. El amor que antes dependía de la presencia del otro ahora se convierte en una cualidad que vives contigo. Ya no es un sentimiento orientado hacia alguien específico. Es una forma de estar, una forma de mirar, una frecuencia que atraviesa todo lo que haces. Te das cuenta de que gracias a esa historia, aunque haya sido fugaz o incompleta, ahora caminas con más conciencia, amas con más libertad, escuchas con más profundidad, sientes con más autenticidad. Y eso no se lo debes al otro, te lo debes a ti, por haberte permitido vivirlo, por haberte sostenido, por haberte elegido incluso cuando todo parecía caerse. Esa es la alquimia del alma, y no todos están dispuestos a pasar por ella, pero quienes la atraviesan, no vuelven a amar igual, vuelven a amar mejor. Ramiro, de 65 años, vive en un pequeño pueblo de Guanajuato. Es viudo desde hace 7 años. Desde entonces, su vida ha sido tranquila, casi monótona. Tiene una rutina clara, cuida su huerto, pasea a su perro y visita a sus nietos cada fin de semana. Nunca pensó en volver a enamorarse. No porque no quisiera, sino porque había asumido que esa etapa de su vida ya había terminado. Pero una tarde, en una clase de canto para adultos mayores organizada por el DIF, conoció a Elena. Elena tenía una voz suave, pero firme. Era viuda también, con un hijo que vivía en el extranjero. Ramiro se sintió intrigado por su forma de hablar, por su silencio cómodo, por su mirada que no juzgaba. Comenzaron a coincidir en los ensayos, en las pláticas después de clase. Y sin quererlo, Ramiro se descubrió esperando los lunes con una ilusión que no sentía hace años. Nunca se atrevió a decirle nada. Sabía que ella tenía su propio ritmo, sus propias heridas, su propio mundo. Pero algo en su interior se transformó. Empezó a reír más, a contar historias que creía olvidadas, a mirarse en el espejo con una extraña mezcla de nostalgia y ternura. Se sentía vivo. No porque ella lo hiciera sentir así, sino porque ella había despertado una parte de él que ya no recordaba cómo se sentía. Carl Jung decía que las figuras del inconsciente se manifiestan también en la segunda mitad de la vida, especialmente cuando ya no hay tanta urgencia externa y el alma comienza a mirar hacia adentro. Elena no era un nuevo amor. Era una proyección viva de la vida que aún quedaba dentro de Ramiro. Y su presencia, sin promesas, sin historias, le devolvió una dignidad emocional que creía perdida. Un día, ella dejó de ir. Se fue a vivir con su hermana a otra ciudad por motivos de salud. Ramiro no volvió a verla, pero tampoco sintió desesperación. Sintió gratitud, porque gracias a ella, había redescubierto algo muy íntimo, el derecho a seguir sintiendo, incluso en la etapa donde muchos creen que ya no hay nada por descubrir. No hubo cartas, ni despedidas dramáticas. Solo un me voy y un cuídese mucho. Pero dentro de él,
todo había cambiado. Comenzó a escribir pequeños poemas, a cantar con más entrega, a mirar el cielo sin ese silencio que antes lo acompañaba. Porque ahora sabía que dentro de él seguía habiendo vida, deseo, ternura. El alma no se mide en años. Se mide en lo que aún eres capaz de sentir. Y a veces, alguien llega solo para mostrarte eso. Para que recuerdes que no estás terminado. Que hay partes de ti que aún pueden florecer, aunque ya no estés buscando nada. Ramiro no volvió a enamorarse, pero tampoco lo necesitó, porque se volvió a encontrar. Y en ese reencuentro, todo lo demás dejó de pesar tanto. Incluso la soledad se volvió más liviana. Y comprendió que, aunque Elena no se quedó, lo que ella despertó lo acompañaría para siempre. Algunas personas no vienen a darte lo que siempre soñaste. Vienen a mostrarte lo que siempre estuvo en ti, pero olvidaste. Y cuando lo hacen, su función ya está cumplida, aunque tú no estés listo para soltar. Pero eso no significa que te hayan dejado incompleto. Significa que el trabajo ahora es tuyo, construir sobre eso que se activó, regar esa parte de ti que volvió a nacer. La presencia de alguien que no puede quedarse, pero que ha tocado algo esencial en ti, se convierte en un símbolo que te acompaña como una brújula silenciosa. Ya no lo buscas, pero lo recuerdas. No con angustia, sino con la certeza de que algo valioso se abrió en ti desde ese día. Y eso basta para continuar con una nueva dirección en el alma. Carl Jung decía que hay experiencias que no necesitan interpretación, sino contemplación. Y este tipo de encuentros entra en esa categoría. No están para ser diseccionados, para ser entendidos paso a paso. Están para ser honrados, para ser vividos desde el respeto interno, como quien contempla una obra de arte, sin necesidad de entenderla del todo para que transforme. No siempre sabrás qué fue lo que se despertó exactamente, pero sí sabrás que ahora te sientes distinto, que te escuchas más, que te mueves con otra intención, que eliges con más conciencia. Y eso no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo, con lo que permitiste que floreciera cuando te abriste a sentir. Muchas veces, después de estos encuentros, lo cotidiano se vuelve más profundo. Un café ya no es solo un café. Una conversación ya no es solo palabras. Porque aprendiste a estar más presente. Porque sabes que algo puede tocarte en cualquier momento. Y eso te hace estar más atento, más sensible, más humano. Lo esencial que descubres en ti gracias a otra persona no desaparece cuando esa persona se va. Al contrario, se intensifica. Porque ya no depende de nada externo. Es tuyo. Se ha encarnado en tu forma de mirar, de tocar, de decidir. Y eso transforma la manera en que construyes tus días. No se trata de llenar el vacío que dejó el otro. Se trata de hacer espacio para todo lo que ahora habita en ti. Para la profundidad, para la belleza, para la verdad que se activó. Y cuando haces eso, ya no caminas desde la herida. Caminas desde la conciencia. Con el tiempo, esas personas que no se quedaron dejan de ser ausencia. Se convierten en faros. No porque te iluminen desde fuera, sino porque te recordaron dónde estaba tu propia luz. El alma tiene una forma muy particular de conducirnos hacia lo que necesita para crecer. No siempre elige lo más cómodo. A veces elige lo que rompe, lo que incomoda, lo que no encaja, porque sabe que es justo ahí, en esa grieta, donde puede entrar la luz. Y cuando aparece alguien con quien no puedes estar, pero que despierta todo eso en ti, estás ante una oportunidad rara y preciosa, ver con nuevos ojos quién eres realmente cuando se te cae el guión. En esos encuentros, las capas externas, las que aprendiste para sobrevivir, para encajar, para funcionar, empiezan a caerse sin que puedas detenerlo. No es que esa persona te quita nada, es que activa en ti una necesidad más honda de soltar todo lo que ya no va contigo. Y cuando lo reconoces,
comprendes que ese vínculo no vino a darte algo, vino a quitarte lo que ya no necesitabas cargar. Carl Jung hablaba del arquetipo del renacido, esa parte de la psique que solo puede surgir cuando una estructura anterior se desintegra. Y muchas veces, esa desintegración no ocurre por una tragedia o una pérdida convencional. Ocurre por una historia inconclusa, por un deseo sin desenlace, por una conexión que no se pudo sostener. Y eso, en su extraña forma, también puede ser una iniciación. No se trata de romantizar la imposibilidad. Se trata de reconocer su función simbólica. Porque si alguien te tocó el alma sin quedarse, es porque su función no era estar en tu vida. Era estar en tu transformación. Y cuando entiendes eso, dejas de pedirle al destino que te dé una explicación lógica. Comienzas a mirar tu interior con más paciencia, más presencia, más humildad. Lo más difícil de este proceso es aceptar que el amor más auténtico que sentiste tal vez no fue correspondido. No porque no valiera, sino porque su función no era el encuentro, sino el despertar. Y en ese despertar, tú no saliste perdiendo. Saliste viéndote, sintiendo, aprendiendo a amar sin garantías. El verdadero crecimiento emocional no se mide por lo que logras concretar. Se mide por tu capacidad de sostener lo que sientes sin romperte, de sostenerlo con dignidad, con conciencia, con compasión. Porque en ese gesto, aunque invisible, estás gestando una nueva versión de ti. Una versión que ya no se define por lo que otros eligen o no eligen contigo. Una versión que no mide su valor por si fue suficiente para quedarse. Una versión que sabe que lo vivido fue real, que lo sentido fue valioso, y que lo transformado ahora te pertenece. Y es ahí donde dejas de esperar un cierre externo, porque entiendes que tú ya cerraste por dentro. No con dolor, sino con comprensión. No con amargura, sino con gratitud. Porque esa persona que no pudo quedarse ya no duele como antes. Ahora habita en ti como símbolo, como impulso, como fragmento de verdad. Teresa tiene 45 años y vive en San José, Costa Rica. Después de muchos años de vivir enfocada en sus hijos y su trabajo en una fundación ambiental, decidió asistir a un taller de escritura terapéutica en línea. No esperaba nada extraordinario, solo un espacio para ella. Allí conoció a Andrés, un mexicano de 47 años con una sensibilidad literaria que la conmovió desde el primer ejercicio compartido. Durante semanas intercambiaron textos, reflexiones, correcciones. Nunca hubo declaraciones, solo una intimidad emocional creciente. Cada vez que leía lo que él escribía, algo en su pecho se abría. No porque se tratara de amor en el sentido convencional, sino porque sentía que por fin alguien hablaba desde un lugar donde ella también existía. Esa conexión sin cuerpo, sin contacto físico, sin promesas, la llevó a llorar muchas veces sin entender por qué. Andrés tenía pareja, y Teresa jamás cruzó una línea. Pero su alma sí cruzó un umbral. Ella se vio en sus palabras. Se sintió nombrada por primera vez en mucho tiempo. Y entendió que lo que Andrés despertaba no era una relación, sino una parte de su identidad que había quedado relegada. La mujer creativa, la mujer emocional, la mujer que aún sueña y vibra. Una mujer que no vive solo para los demás, sino que se recuerda a sí misma. Carl Jung hablaba de los encuentros luminosos, esos que no necesitan consumación para tener profundidad. Lo de Teresa no era una fantasía. Era una experiencia viva, real, interna. Y mientras más la habitaba, menos necesitaba que Andrés supiera cuánto había significado para ella. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de lo que él le mostró de sí misma. Un día, él dejó el taller por razones personales. No se despidió. No hubo adiós. Solo ausencia. Y aunque dolió, Teresa no se desplomó. Porque el vínculo ya había cumplido su ciclo. No necesitaba un cierre externo. El cierre ya estaba dentro de ella, en el cuaderno donde escribió como nunca, en el espejo donde volvió a reconocerse,
en los días donde empezó a escuchar su voz sin necesidad de validación ajena. Hay encuentros que, aunque breves, te devuelven una versión de ti que habías perdido. Y por eso se quedan. No como presencia física, como activación interna. Y eso es lo que Andrés fue para Teresa, una chispa que no se apagó con su partida, porque la luz que encendió ya estaba en ella. No hubo historia de amor, pero sí hubo amor propio. No hubo correspondencia externa, pero sí hubo resonancia del alma. Y en esa frecuencia, Teresa encontró algo más importante que una relación, se encontró a sí misma otra vez. Y entendió que no siempre el universo te acerca a alguien para que se quede. A veces lo hace para que despiertes. Y una vez despierta, ya no necesitas más pruebas. Cuando llegas al final de este proceso, comprendes que esa persona, ese encuentro, ese movimiento interno no fueron un accidente, tampoco un castigo, fueron una respuesta, no a lo que tú pedías conscientemente, sino a lo que tu alma necesitaba. Y aunque no haya tenido la forma que deseabas, tuvo el fondo exacto que requerías para crecer, para liberarte, para recordarte. Nada de lo que sentiste fue en vano. Cada emoción, cada latido, cada silencio, cada anhelo no correspondido, tuvo un papel en tu camino de transformación. Y cuando dejas de resistirte a lo que no fue, abres espacio para lo que sí puede ser, para una nueva forma de amarte, para una forma más honesta de vincularte, para una manera más sabia de caminar la vida. El dolor ya no es una herida que se arrastra, es un canal, un río emocional que ahora sabes conducir. No lo niegas, pero tampoco te ahogas en él. Lo escuchas, lo honras, lo transformas, porque ahora sabes que no viniste a este mundo a obtener lo que otros no pueden darte. Viniste a descubrir todo lo que ya habita en ti. Carl Jung dijo que el alma tiene sed de totalidad, y estos encuentros imposibles, lejos de alejarnos de ella, nos empujan hacia adentro, hacia nuestras partes negadas, olvidadas, reprimidas. Y si sabes sostener el espejo que el otro representó, entonces no necesitas más drama, solo gratitud. Gratitud por haber sentido, gratitud por haber visto, gratitud por haberte permitido vivir algo que, aunque no fue una historia convencional, sí fue profundamente transformador. Porque no se trató de tener al otro, se trató de que tú te volvieras consciente de lo que ya estaba listo para renacer dentro de ti. Y desde ahí, cualquier amor futuro será más libre, cualquier despedida, más liviana, cualquier vínculo, más verdadero, porque ahora sabes cómo sostenerte, cómo mirarte, cómo honrar tu verdad aunque no tenga un eco inmediato en el exterior. La persona que te removió ya no necesita estar para seguir siendo parte de tu camino, porque lo importante ya ocurrió, despertaste, y el despertar, aunque a veces duela, es el acto más amoroso que puede regalarte la vida. Así que, aunque no se haya quedado, aunque no haya elegido quedarse, tú sí te quedaste contigo. Y eso es lo que cambia todo, porque por fin, después de tanto buscar, alguien te eligió de verdad, tú. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque hay algo en ti que está listo para ser visto con otros ojos. Algo que ya no quiere seguir viviendo desde el vacío, ni desde la nostalgia, ni desde la espera. Algo en ti que quiere transformar el dolor en comprensión, y la ausencia en regreso, regreso a ti. Gracias por habitar cada palabra, por permitirte sentir, por no huir de lo que se removió en tu interior. Porque eso que sentiste no fue debilidad. Fue fuerza emocional pidiendo reconocimiento. Como te prometí al inicio, quiero entregarte una herramienta poderosa. No es una fórmula mágica, porque lo real no se resuelve con atajos. Pero sí es un acto simbólico profundo que, si lo repites cada vez que alguien te mueva el alma sin poder quedarse, puede ayudarte a convertir el caos en claridad. Es simple, pero transformador. Busca un espacio tranquilo.
Cierra los ojos y repite mentalmente: no necesito que te quedes para quedarme conmigo. Lo que despertaste en mí ya es mío. Hoy lo recojo, hoy lo cuido, hoy lo convierto en dirección. Esa es la práctica. Afirmarlo cada vez que sientas ese tirón emocional, ese vacío, esa memoria viva. Porque al repetirlo, comienzas a retirar la proyección, a volver a ti, a dejar de necesitar al otro como canal, y comenzar a ser tú mismo el origen de esa energía. Y si lo haces con intención, con verdad, con constancia, verás cómo esa herida deja de sangrar. Y empieza, poco a poco, a iluminar. Ningún amor que te haya removido profundamente fue una pérdida. Fue un maestro. Y hoy, tú eres el alquimista de esa lección. No dejes que quede solo en nostalgia. Haz algo con eso. Escríbelo, cántalo, píntalo, llévalo a tu forma de estar en el mundo. Y si puedes, comparte en los comentarios tu experiencia, tu historia, tu proceso, porque quizás tus palabras sean justo lo que otro corazón necesita para dar su primer paso de regreso a sí mismo. Este canal es un refugio para quienes sienten hondo, para quienes no se conforman con explicaciones vacías. Aquí, tu alma tiene un lugar. Suscríbete si algo de lo que escuchaste resonó en ti. Dale like a este video si tocó una verdad que no sabías cómo nombrar. Y compártelo con alguien que esté atravesando un vínculo imposible, con alguien que necesite recordar que lo que duele también puede guiar. Porque a veces, lo que no se queda en tu vida, es lo que más profundamente te devuelve a ella. Gracias por estar. Gracias por sentir. Gracias por no cerrarte. Nos vemos en el próximo video.